Shalom, shalom, y vamos a comenzar en esta noche, o mejor dicho mañana, que esto es una grabación para el día de mañana, siendo que mañana voy a estar un poquito ocupado con un matrimonio, un casamiento, y por lo tanto no voy a poder estar. Pero estamos continuando el estudio de lo que es el Shulchan Aruch, y hemos terminado lo que es en el capítulo 93 y vamos a comenzar en esta noche, siendo que terminamos el capítulo 93 de la semana pasada, vamos a comenzar con el capítulo 94. Aquí en el capítulo 94 comenzamos con las reglas sobre el préstamo. Ahora, obviamente es un gran mitzvah, un gran mandamiento, una buena obra de prestarle a los pobres. Hay una serie de cosas en la cual estamos prohibidos de hacer cuando hacemos un préstamo para los pobres de nuestro pueblo. Esto se aplica solamente entre los judíos y aunque yo he animado a muchos no judíos cuyas congregaciones están llenos de plata, eh, le digo esto porque en sí si seguirían lo que es el precepto bíblico sería más diferente la situación económica en el día de hoy. Pero ya dejando con el comentario político, si quiere decirlo de esta forma, o religioso político, vayamos a lo que dice el Shulchan Aruch para nuestro pueblo judío. Reglas sobre préstamos sin réditos. Rédito es sin cobrar interés. Son las halajot revi'it. Es un precepto de hacer de la Torah, mitzvah hace, el prestar a una persona humilde, es decir, pobre, en el momento que necesita, como está escrito, im kesef talve et amim, dinero prestarás a mi pueblo. Cuando tiene que hacerlo, incluso es obligatorio que le preste y no excusarse o escurrirse equivocándose de su obligación. Dirieron los jajamim, su recuerdo sea para bendición todo el que presta moneda o dinero al pobre en el momento que la necesita. Sobre él dice la Torá, entonces llamarás y Dios te responderá cuando distribuyas al hambriento tu pan. Por el contrario, quien niega a prestar cuando tiene para hacerlo, y el yehudí que pide lo necesita, se considera Beli Yaal, es decir, persona cruel, como está escrito en la Torá, Yeshamer lecha pen ye im lebabeja dabar belia. Cuídate de no haya en tu corazón crueldad alguna. Cuando teme que el prestario no cumpla con su compromiso y su duda tiene que una base lógica, puede exigir una garantía real a cambio de un préstamo a no hacerlo. En cambio, en tu negocio donde se venden distintos artículos no está obligado a vender a crédito, puesto que esto se considera asunto comercial y no ayuda o beneficencia. También a una persona pudiente es mitzvah de prestarle cuando necesita, solo que el humilde tiene la prioridad. A pesar de que el prestar dinero a Yehudí que necesita es un precepto de la Torá, no se dice bendición sobre él, dado que depende también de la intención de otros. De todos otros modos, es uno de los preceptos de la Torá, que la lógica, el sentimiento humano y el deber moral obligado a realizarlo. Está escrito en la Torá, Vayikra 25:37, et kaspeja lotiten beneshech umarbit lotiten ojleja. Tu dinero no le entregarás con interés y con usura, ni lo darás y no le darás tu alimento. La Gemara especifica que quien transgrede la provisión de prestar con interés o réditos incurre en varios pecados. El libro de Yad David enumera 6 transgresiones igualmente. En el libro de Ben Ishai, segundo año, en Vaet Hanan, en el párrafo 1. En consecuencia, el prestar dinero con interés en forma directa y sin arreglos impuestos por los jajamín es una de las faltas graves dentro de la Torá. Se considera una transgresión. También explica la Gemara
que todo el que lo hace es como si reniega de la salida de Egipto y del Dios de Israel. Sus riquezas se desploman y en el futuro deberá rendir cuentas por esto. También el prestario transgrede la prohibición al solicitar un préstamo con interés. Igualmente el aval, los testigos y el secretario, quien haya escrito los documentos, todos son responsables de haber quebrantado la ley de la Torá. Únicamente cuando se trata de salvar la vida de un ser humano está permitido aceptar préstamos con interés si no se consigue en forma autorizada. Quien necesita un préstamo urgente y solo lo obtiene mediante el pago de intereses tiene una forma autorizada de hacerlo por medio de lo que es llamado Heter Iska, negociación autorizada. Para llevar a cabo esta operación debe consultar con un rab de la comunidad de manera de preparar el documento para que el préstamo sea conceptuado y realizado. Al pi Heter Iska, mediante el procedimiento de negociación autorizada. La compra y la venta de cheques o pagares postfechados firmados por tercera persona está aprobado por los Jajamim y se consideran operaciones comerciales comunes. Debe tomarse en cuenta que de acuerdo al Maharán y Shulchan Aruch, el Yehudí se vende los cheques o pagares, se libera automáticamente de toda responsabilidad del documento. Es decir, que si el firmante no paga, al vencer la fecha estipulada en el documento, el comprador no puede exigir su pago de vendedor. Esto de acuerdo al Ben Ishai 2 años de Vaisehan, párrafo 23 y 24. Lo ideal es que el vendedor de los cheques o pagares los firme, aclarando que traspasa el valor y la responsabilidad del mismo al comprador. Atención, no firmarlo sin la aclaración que esto significa endorsarlas y de acuerdo a las leyes comerciales existentes aceptar la responsabilidad del sí mismo de no pagar el firmante y esto, como aclaramos anteriormente, es contrario al dictamen del Maharán. Sin embargo, cuando no hay otra vía factible o que los documentos ya están endorsados por lo tanto el vendedor está tomando la responsabilidad del mismo y en este caso el comprador, que es Yereh Shemaim, temeroso de Dios, solo toma en cuenta esa responsabilidad por el monto real que pagó por el documento y por la cantidad que figura en él y debe cobrar firmemente el cabo al del tiempo convenido. Ve al Ben Ishai, también el segundo año, ve el Hanan, el párrafo 24. Hay quienes opinan que el empréstito con interés que recibe los bancos no está incluido en la prohibición de David, aun cuando los directivos bancarios dueños de las acciones son Yehudim. Otros Jajamim discuten este juicio y sostienen que también los créditos bancarios incurre juicio y sostienen que también en créditos bancarios incurre esta prohibición. En consecuencia, cuando debe pagar un préstamo, más de los intereses o réditos de un banco cuyos dueños son Yehudim, debe aclarar en el cheque que se hizo al pi Heter Ixa. Asimismo, debe aclarar esto, afirmar el documento del crédito bancario. Los comerciantes deben estar advertidos y decir el precio de la mercancía de un cliente yehudí y deben comenzar siempre por el más alto y más largo plazo y luego ir bajando de acuerdo al corte tiempo de los pagos. Por ejemplo, puede responder así: el precio del artículo es $100 y puede pagarse hasta dentro de 90 días. Si se paga dentro de los 60 días, 5% de descuento. A los 30 días, 10% de descuento. Y de contado, 15% de descuento. De esta forma, está cumpliendo legalmente de acuerdo a todos los jajamim. En cambio, cuando comienza diciendo que el precio de la mercancía de contado y luego cuando el cliente yehudí pide plazo, le sube el precio, hay en esto sospecha de interés según algunos poskim. Solamente en este caso de necesidad puede alivianar, puesto que hay muchos ajonim, legisladores posteriores, en que apoyarse y cuyo criterio es de alivianar. Quien prestó ahorro Yehudim
una cantidad importante de dinero a interés o réditos, y más tarde supo la gravedad de este pecado, pero teme que si solo cobra el valor del real del préstamo, eh, déjame ir para acá un poquito a ver algo acá. Eh, el préstamo sin los intereses tendrá una pérdida considerable. Lo más correcto en este caso es que el prestario le pague la cantidad del préstamo y que renuncie los intereses ante los dos testigos. Luego que le vuelva a prestar de una nueva operación al pi heter iska, de acuerdo a las indicaciones de un rab. Así puede recuperar el importe al que había desistido la operación anterior, aumentándolo a esta nueva transacción comercial realizada de acuerdo al juicio de los Jajamim. De acuerdo al Talmud Baba Metzia 75.2, también recae la prohibición de interés si el prestario cambia su comportamiento con el prestamista a partir del préstamo recibido. En consecuencia, están prohibidos todas las atenciones especiales de cualquier tipo que éstas sean por parte del deudor y en razón del préstamo, aun cuando sean puramente verbales. Significa que si antes que el préstamo se efectuara no era su costumbre saludarlo, el hecho de hacerlo ahora se considera un rebeit de barim, palabras de interés, y está prohibido. Por lo mismo hay quienes sospechan que existe el rebeit de barim cuando al devolver el préstamo le dice al deudor del prestamista tzikele mitzvot, puesto que esto es una bendición que se ve como un interés al préstamo. Sin embargo, al decir gracias es por educación y hay que alivianar sobre esto. Hay quienes discuten sobre esto en ambos casos. Es muy importante que este mitzvah que hemos acabado de leer y estudiar en Shulchan Aruch, que no se toma como algo secundario. Y claramente, cuando hay más personas prestando que tienen la habilidad de prestar, que esto se llama gamak, un tipo de bancario privado que se le ofrece a aquellos necesitados de la comunidad judía, aún se ha formado sociedades de personas que tienen capacidad de hacer esto, de dar préstamos, y una de las cosas que normalmente yo recomiendo, más que aquí en este país hay organizaciones sin fines de lucro y también en otros países donde crean fondos donde se puede prestar a la comunidad judía sin cobrar interés, se debe de hacer siempre como el dinero recibiendo ahí cuando se le da al pobre, al necesitado, que fuera como si fuera una pérdida, porque es un mitzvah de ayudar y prestar el colega judío cuando éste no tiene, aun cuando es una persona de negocio y de verdad necesita un préstamo y le da lo que es también las aseguranzas que lo va a pagar, también es un mitzvah también de proveerle también por el préstamo. Una de las cosas en estas comunidades nuevas que se están formando por Colombia, por Ecuador y por Honduras y etcétera, en diferentes partes, una de las cosas de la parte financiera de la comunidad en la cual yo le animo que comiencen a hacer es crear un fondo. Se tiene que levantar diferentes cosas para levantar fondos. Se debe de hacer porque este fondo es intocable, no sea que es autorizado por dos o tres personas de la junta o de alguna junta en donde se ve el caso de la necesidad de la persona, y entonces cada año se va recogiendo dinero, haciendo eventos, etcétera, para recaudar dinero en este fondo para poder proveer de la comunidad misma lo que es fondo para préstamos sin cobrar interés, y la persona de nuevo le da una cierta garantía por dándole cheques pospuestos donde se puede cobrar de acuerdo a su habilidad de poder de pagar ese préstamo. Y de esta forma siempre habrá fondos, si se hace de acuerdo a lo que es la halajá, siempre habrá fondo disponible para poder prestar a otras personas en la comunidad que necesitan. También se puede utilizar esto para las casas de Noé también en muchos sentidos, que cuando son miembros de estas congregaciones principantes, que aquellos que contribuyen, que una porción de su membresía, una porción se ha dedicado a estos fondos, y que el comité
puede decidir una vez al año cómo levantar más fondos en este fondo para poder ofrecer a los que son de la comunidad, y aquí es la clave, la comunidad judía, los judíos, que pueden entonces accesar a estos fondos. Es una buena forma de asegurar un fundamento muy estable financieramente. Esto debe ser creado en todas las comunidades que son afiliados a los caminos de Israel para asegurar que no tengan que depender de otras comunidades de afuera de su comunidad. Esto es una recomendación, lo pueden adquirir o no, pero si hay unas personas en su comunidad que tienen lo suficiente dinero de poder prestar al judío, también como habíamos leído aquí, es su obligación de hacerlo, y no debe salir como un deudor, de estar atrás del prestamista, no sea que han pasado varios años y es el dinero de otra persona y debe entonces poder perseguirlo. En tal cosa, la organización o los grupos deben asegurar de que se hagan responsables del repago de ese préstamo por una persona de tercer partido. Y es por esto, los casos normalmente cuando nosotros normalmente pedimos lo que es por dinero para estos fondos, es con el fin de poder ayudar en un caso de necesidad. Nosotros tuvimos el caso aquí en la Florida de una familia que estaban pasando tremenda dificultad, familia judía, y alguien fue tan gentil de prestar lo que es el dinero. Era aproximadamente como $1,000. No importa quién fue el nombre de la persona, el asunto es que la familia pasó de problemas tras problemas tras problemas tras problemas y finalmente no pudo más continuando su situación aquí en el estado de la Florida y se tuvo que ir a lo que es Israel. Obviamente las personas que prestaron no pudieron recibir de nuevo ese dinero, eso quedó como una deuda y esa deuda, Pesach Hashem, los Caminos de Israel está pagando la persona que prestó para esa familia poco a poco, porque tenemos que hacer bien en eso. Y esta es una de las razones en las cuales muchos de ustedes no saben que la idea de ayudar al prójimo, aunque ellos no llegan a pagar, es una sedaká. Si no llegan a pagar lo que es el préstamo, que deben hacerlo, pero razones que es más allá de su habilidad, nosotros lo consideramos una sedaká y por lo tanto ahora estamos recogiendo dinero para poder repagar a aquel prestamista del tercer partido ese préstamo que lo hizo. Aquellos que desean dar sedaká para nuestro fondo, de lo que es un fondo que hemos creado aparte, que no se toca, para lo que es Gamak, para ayudar a judíos aquí en Miami en particular, para ese fin, con mucho gusto, pónganse en contacto conmigo, pueden contribuir. Como digo, ya el fondo tiene lo que se llama una cuenta negativa por causa de esta familia que estuvimos ayudando y se fueron a Israel y no es culpa de ellos. La Torah dice claramente el que presta al pobre se le está prestando a Dios y Dios en cuenta le da bendición a la persona que ha actuado como prestamista y aunque perdió el préstamo. Pero lo correcto es pagar a todos que debemos. Vamos a hacer esto, aquellos que pueden contribuir con este fondo, simplemente me das una llamada o me envía un correo electrónico y yo le voy a enviar lo que es la información donde puede enviar para este fondo. Bueno, vamos al segundo. Capítulo 95. Reglas sobre la colocación de la mezuzá. Mehalachot mezuzá. Es un precepto de hacer la Torah a fijar la mezuzá y en cada de las entradas de la casa, como está escrito en nuestras sagradas escrituras, Uchtavtam al mezuzot beteja ubishareja. Y la escribirás sobre las jambas de tu casa y en los portales. Esto está de acuerdo al Deuteronomio capítulo 6 verso 9 o Devarim 6 9. La mezuzá en sí está hecha de un pergamino, piel de animal kasher. Por lo tanto, si es hecho, si ves que le están vendiendo un papelito, un papel o escrito a mano, eso no es kasher, no es paso, es una mezuzá que no se puede utilizar. Normalmente lo hacen, por si acaso, que las personas son no judíos, entonces lo hacen así, hacen sentir como están comprando lo real. Porque hay algunos que piensan que no se puede dar lo que es una mezuzá a una persona no judía cuando se lo compra, y eso no es cierto, pero vamos a simplemente decir lo siguiente, que eso se envuelve en un engaño. Si el gentil piensa que está comprando una mezuzá kasher, correcto,
y se le vende lo opuesto, está la persona que está vendiéndoselo, engañando y causando fraude. La mezuzá en sí está hecha de pergamino de piel de animal y lleva escrito en ella los dos primeros párrafos del Shema, desde el Shema hasta Ubishareja y desde Bejaya im Shamoa hasta Al-Haaretz. Debe enrollarla en la escritura hacia lo interior y desde el final hacia el principio de los renglones, de forma tal que el apelativo de Hashem, escrito por la parte extrema, dice Shaddai, que es Shin Dalet Yud, y queda a vista a la parte afuera exterior. Así lo que introduce en su cajita lo envuelve en el pergamino, y lo cual ordo protector siempre la forma de Shin Dalet Yud queda arriba y hacia afuera. Es muy importante que en cuanto a esto, yo voy a ver si usted me permite un momento para traerle una mezuzá para que pueda entender lo que estamos hablando. Muy bien, aquí estamos de nuevo, perdona por la interrupción. Pero esto es una mezuzá, como ustedes ven acá. El, la parte plástica, usted ve el shen, también el papelito tiene el shen aquí abajo, o adentro, déjame ver si lo puedo abrir de alguna forma acá. Pero lo importante de aquí no es tanto lo que es el plástico. Muchas personas piensan que el plástico es la mezuzá o el adorno de afuera. En sí, este adorno es solamente eso, un adorno, que es lo que protege la parte interior, que es el pergamino. Y el pergamino es hecho de cuero, como habíamos visto, y contiene la palabra. Bueno, está muy difícil de remover ahora, déjeme ver si lo puedo. No, olvídate. Entonces aquí dice el nombre de, no sé si lo puedes ver ahí mismo, a ver si lo puedo poner ahí. La letra adentro, si lo pueden ver ahí mismo, dice Shaddai. Shaddai. ¿No ve ahí la letra hebrea? Shaddai. Muy bien. Siempre para arriba. Y la forma como nosotros lo vamos a colocar es diferente que normalmente muchas personas lo colocan. Primeramente, una de las cosas que nosotros vemos en todo esto es que la mezuzá está hecha de un pergamino, como habíamos dicho, y debe colocarse la mezuzá sobre el lado derecho de quien entra a la puerta. Es decir, si la puerta está a la mano derecha, ¿verdad? Aquí vamos a decir que esta es la puerta. Se pone lo que es en el lado derecho. Así, para que pueda tener una idea, en el lado derecho de la puerta, o mejor dicho, no tengo buen props. Normalmente la puerta abre y cierra y hasta la jamba, este lado se pone de esta forma, contra lo que es la jamba. Es muy importante que primeramente se siempre va a la mano derecha. O sea, si estás mirando la puerta, siempre a la entrada a la mano derecha se pone. Se debe colocarse la mezuzá sobre el lado derecho de quien entra y se coloca al lado izquierdo. Debe ser quitado y vuelta a colocar en el lugar preciso. En este caso debe repetirse nuevamente la bendición, que lo vamos a pasar en un momento. Antes de colocar la mezuzá sobre el poste derecho del marco de la puerta, siempre teniendo en cuenta la posición de entre la casa o del cuarto, se toma la medida del mismo, marcando el comienzo de la tercera parte del poste. Eso se va viendo, es la primera parte de la tercer parte, se divide en tres. La parte superior del poste donde se va a poner, donde definitivamente se debe colocar la mezuzá. No se debe poner tan alto que un adulto no lo puede alcanzar tampoco. Si ya fijó en el tercio superior, pero un poco más para arriba del indicado, no es necesario quitarlo para volverlo a colocar en sí, en el sitio preciso. Debe prestar atención a colocar la mezuzá bajo el vacío del marco y cuando la pared es junto del marco detrás de la puerta. Por lo tanto, si está construyendo, debe ser estricto a encargar el marco de la entrada y vigilar de que pueda lugar para fijar la mezuzá. Hay usted bastante espacio. De todas maneras, si no tiene alternativa, debe colocarlo
no bajo el espacio del marco. La fija pero sin decir la bendición, consulta en tal caso un rabino del lugar. Ahora, la costumbre sefaradí, yo voy a hacer hincapié sobre esto, la costumbre sefaradí de fijar la mezuzá en forma vertical y recta a lo largo del poste de la entrada y no de forma obliqua. Si este es digamos este es el poste de la puerta, se fija rectamente, recto. ¿Ok? Nosotros lo ponemos la mezuzá, cuando lo ponemos recto. ¿Ok? Eso es decir, cuando se pone totalmente recto de la puerta. ¿Ok? Ahora, hay aquellos de algunos sefaradí, como de Marruecos, que han seguido la costumbre de Ashkenazí en muchos casos, y lo vas a ver que está puesto a un lado hacia la entrada a la puerta, y tienen la cabeza entrando. ¿Ok? Deben saber que esto es muy poco, y muchos de los marroquíes normalmente han seguido esa costumbre que es Ashkenazí, que es un compromiso de donde era la opinión, que la opinión era que se ponía de esta forma. Para hacer un compromiso entre lo que es las diferentes opiniones, si se ponía recto, pues se ponía así de esta forma, muchos lo ponían en una forma a la mitad. Esta es la razón que vas a ver muchas mesuzás que están inclinados hacia adentro en cuando lo ponen. Pero la tradición sefaradí, déjame hacer hincapié, que siempre es recto porque estamos hablando de la relación entre el hombre y Dios. Y esa es una relación que el sefaradí siempre hace y siempre está hablando de servir a Dios rectamente, no doblegado o no inclinado a diferentes áreas. Y esto es una de las costumbres más fuertes que tiene el sefaradí en cuanto a esto. La medida mínima que debe tener un cuarto para fijarse la mezuzá con verajá, con la bendición, es de 4 metros cuadrados. Debe estar techado y poder ser utilizado para comer y dormir. No en un baño, no un depósito de basura, no un lugar donde apesta. Y por lo tanto hay que tener esto claramente, porque esto también aplica en cualquier cosa que tiene que ver con sagradas escrituras, con el Torah, etc. Si se cayó la mezuzá del lugar donde estaba fijada, al volver a colocarle, debe decir la bendición que corresponde. Si cae más de 2 o 3 veces, yo recomiendo normalmente que no lo pongan de nuevo, sino que lleva esa mezuzá a que chequean para ver si está todo bien. Si al tomar posesión de la casa quiere también cambiar las mezuzot por otras más bonitas en las escrituras o colocarlas, debe decir la bendición completa con Shem u Malhut, como habíamos visto anteriormente. Asimismo, si las quitó para mandarlas a revisar, aun cuando se encuentran kasher, debe bendecir al volverla a colocar. Con más razón, si alguna se encuentra pesulá, no apta, debe cambiarla por orden. Y así es la costumbre de Jerusalén. Ahora, cuando ustedes lo llevan a revisar, si hay algunas correcciones, le debe de preguntar al software cuál fueron las correcciones que tuvieron que ser, en qué letra, en qué parte. Porque en un sentido cabalístico, un poco más esotérico, ahí puede mostrar ciertos problemas que está viendo dentro de la habitación de ese lugar, es decir, de la familia. Balcones que se dan a la calle cuya única entrada es por la misma casa, si no tienen la medida mínima de cuarto por cuarto amot, 4 metros cuadrados aproximadamente. De acuerdo a la ley no está obligado a fijarle mezuzá, y menos aún si el balcón no es techado. Inclusive cuando el balcón es muy largo o angosto, por ejemplo 4 metros de largo y por 1 de ancho, según la superficie del metro cuadrado necesaria, tiene un mínimo indispensable. De todo modo, de acuerdo a la ley, no es necesario fijarse la mezuzá. El que quiere ser estricto y fijar mezuzá, lo hace sin decir la bendición, colocando a la derecha de la entrada de la casa al balcón, no del balcón a la casa. ¿Entienden? Al decir así la bendición del cielo. Copias fotostáticas de mezuzot o impresas o escrito en papel son definitivamente pesulot, no aptas. Pesul significa no aptas, y debe ser muy claro esto con todo el pueblo judío en cuanto a las oportunidades que tengan de hacerlo. Por esto vas a ver que en el mercado
especialmente en el mercado mesiánico, en los nezarim, en los cristianos, vas a ver que se transmite, se vende mucho de estos tipos de mezuzot para lucir. Y son hechos de papeles y fotocopias y no son kasher. Muchas personas no saben esto. Lo importante de la mezuzá no es el plástico que lo cubre o la cajita que lo cubre, que es un adorno. Es lo que está dentro, que es un papel hecho, un claf hecho de cuero de animal. Y si no es así, no es kasher. Muy bien. Quien va a cambiarse de casa y quiere llevarse consigo la mezuzot especial y valioso que tiene colocadas poniendo en su lugar ordos que también son kasher, pero no de la misma hermosura, de acuerdo a la ley, se puede alivianar en esto. De todas maneras, es aconsejable que tales para revisar si están kasher y luego poner ordas en su lugar, diciendo la bendición correspondiente. De preferencia, hay que realizar estas tareas un día antes de abandonar la casa. De acuerdo a la ley, está obligado que toda persona a revisar la mezuzá, que sea una vez cada 3 años. Hay personas religiosas muy observantes que lo revisan todos los años cuando llega lo que es el mes de Elul, que es el mes de Rosh Hashanah, Yom Kippur y la serie de los diferentes fiestas. Las mujeres están obligadas a cumplir el precepto de mezuzá. Están autorizadas a fijarlas por sí mismas en la entrada de su casa y decir la bendición adecuada sobre la misma. Si técnicamente, si ustedes saben hacer la bendición, saben a lo que es todo este aspecto de la mezuzá, usted no necesita llamar al rabino para que se lo ponga. Aquellos que pasan por conversión y tienen ya fijado una mezuzá en la puerta, deberían, después de hacer la conversión, de nuevo, si deben fijarse lo que es la mezuzá en su puerta sin decir la bendición, y cuando se hagan judío, se dice la bendición. Porque este mitzvah está obligado al judío, no al no judío. Esto es muy importante, es por eso que el no judío que desea comprarlo se considera como un otz de Shomer Shamayim, como una protección de los cielos, porque es algo sagrado. Pero para el judío es un mandamiento y por lo tanto cuando es un mandamiento tiene que ser la verajá para decir la bendición que está cumpliendo con un mitzvot. Una persona que se está convirtiendo, está pasando ese proceso, debe entonces remover lo que es el principal mezuzot y decir la bendición sobre ella y así tener en mente todo lo demás que estaba ya puesto. Debe tener suma cuidado en adquirir las mezuzot de personas de entera confianza, temerosos de Dios, fieles cumplidores de la mitzvot de la Torah. Y déjame decirle un cuento que a mí me pasó estando en la área de aventura, que nosotros habíamos entrado en la casa y la casa ya tenía mezuzot de una persona que estaba bien metido en Kabbalah, pero su hogar estaba bien totalmente trastornado. Habíamos bajado y no sé quién era la persona, pero la persona aparentemente tenía muchos de los problemas, tenía muchos problemas. De tal forma que reunimos todas las mezuzás y habíamos encontrado que ciertas palabras que estaban en el enclave de lo que es la mezuzot, en algunos lugares, hablaba que la borá, el servicio a Dios, no era correcto, sino era servicio a Borá Zará. Había palabras que estaban perdidas que nos indicó así el software, que lo había visto, lo había examinado. Y realmente así fue la situación. Y por causa de que una persona es judía no significa que la persona en su aborá no está haciendo todas las cosas correctas. Y esto es muy importante de ver que las causas de las situaciones o los disturbios. En los hospitales judíos es obligatorio poner mezuzot en las entradas de los cuartos donde los enfermos permanecen internados, aun cuando a veces deben hacer necesidades dentro de un cuarto. Un cuarto que se utiliza exclusivamente para lavadero, donde le lavan inclusive los pañales de bebé. Fija la mezuzá sin decir la verajá, cubriendo la misma con un nylon y un trozo de pergamino. Quienes viven en una ciudad donde la mayoría de los habitantes son no judíos, al abandonar la casa para cambiarse a otro lugar, siempre hay la posibilidad de que habitan goyim o gentiles la que deja. Por lo tanto, debe de quitar el mezuzot antes de salir de la misma. El que renta una casa fuera de Israel
está exenta de fijar mesuzot hasta los 30 días. Inmediatamente después recae la obligación de este precepto de hacer de la Torah. Es decir, tienes 30 días de fijarte, poner la mesuzot. Antes de fijar la mesuzá, dice la bendición siguiente, y voy a decirlo normalmente como se dice, para el propósito de educación que está ustedes aprendiendo. Primeramente se coge esto y se tiene en mente a todos los lugares que se va a poner lo que es la mesuzá. A poner el primero, así la bendición, poner el primero, no se habla, no haga ninguna interrupción a poner los demás que estaban en diferentes partes que hay que ponerlo. So, se coge lo de mesuzá. Normalmente en este tipo se pone un tipo de pegamento que se remueve. Y antes de fijar se dice lo siguiente: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kedishanu bamitzvotav v'tzivanu likboa mezuzah. En ese momento se fija lo que es la mezuzá en cada puerta o poste de la puerta hasta completar haciéndolo, y después puede hablar y ya cumple con el mitzvah de mezuzá. Repito, para aquellos que siguen la costumbre de Ashkenazí lo ponen inclinado, los sefaradí, los que siguen la costumbre de sefaradí, recto, como nuestra relación con el Eterno, recto. Ok, vamos a ir al capítulo 96, reglas sobre la extracción de jalá. Esto es particularmente, especialmente para las mujeres o aquellos que están envueltos en la cocina, sea comercial o no. También esto aplica. Está escrito en nuestra Sagrada Torah: Mereshit arostechem titenu ladnai teruma ledorechtechem. Del principio vuestra arteza, masa, daréis al Eterno ofrenda por vuestra generación. Esto se encuentra en Barmibar de Números, capítulo 15, verso 21. Esto significa que un precepto de la Torah, el quitar halá, es un pedazo de pan o pedazo de lo que es la masa de la harina, de una masa. Durante la existencia de la casa santa, este porcentaje de la masa se quitaba y se entregaba al Cohen. En la actualidad, por nuestros pecados, no tenemos casa santa, es decir, el Beit HaMikdash. Y la mayoría de las leyes sobre la tierra, sus productos no se rigen especialmente fuera de Israel. Sin embargo, nuestros jajamim mantuvieron la obligación de extraer halá de toda masa hecha con harina de cereales en recuerdo de dichas leyes de nuestra tierra. Si yo le hago una pregunta, el extraer halá, halá de lo que es la masa, ¿es de Oraita o de Rambanan? Obvio, la pregunta respondería en este momento porque no tenemos la obligación, porque no tenemos el Beit HaMikdash, es por der Rambanan, por los Jajamim. Sin embargo, los Jajamim mantuvieron la obligación de extraer la halá de toda masa hecha con harina de los cereales en el recuerdo de dichas leyes de nuestra tierra, es decir, con forma de recordar. Por consiguiente, el precepto halá pasa de ser de los Jajamim hasta que Hashem se apiade de nosotros y se construya nuevamente para nosotros el tercer Beit HaMikdash. Pronto que sea esto en nuestro tiempo. Amén. Entonces el precepto de halá volverá a ser la de la Torá, de Oraita. Y es por esto que muchas personas no comprenden que todavía hay muchas leyes mitzvot que no podemos cumplir porque no tenemos la casa sagrada que pronto será edificada. Muy bien. A elaborar una masa con una de las 5 especies de cereales, trigo, cebada, séteno, avena, trigo, sarraceno, con más de 1 kilo de 663 gramos y medios, o decir 1166.5 gramos de harina, de cualquiera de ellas debe esperar separarla de la masa diciendo ante la bendición correspondiente. Cuando la cantidad de harina es menor, es bueno separar halá sin decir la verajá. Es decir, cuando es una cantidad menor, simplemente se remueve sin decir la bendición. La cantidad de halá que se separaba para entregar a los Kohanim
En tiempo de la Casa Santa era aproximadamente 48 partes, poco más del 2%. Pero en la actualidad la porción de la halá se utiliza, se arroja y no es preciso tener en cuenta este porcentaje. Con quitar la masa de una mínima parte es suficiente. La obligación de separar halá recae sobre aquella masa de la que se pueda hacerse pan. Si la harina es de amasa con vino, huevo, aceite, ingrediente análogos, sin poner nada de agua, separa halá pero sin decir la verajá. La halá se quita una vez formada la masa. Si tiene la cantidad especificada en lo que hemos visto, 2%, se dice antes de separar la halá la siguiente bendición, antes de separarlo. Baruch atah Adonai Elohim melech haolam asher kidishanu b'mitzvotav v'tzivanu lehafrish halá terumá. De inmediato quita entonces un pequeño parte de la masa y después de hacer eso se dejaré zojalá y lo quema. No puede tener beneficio de esa jalá, ese pedacito. Algunos lo que hacen es que lo envuelven en papel de aluminio, pero hasta pesa que cuando se quema todo lo que es hametz, lo queman ahí, todo. Otros, por causa de su nivel de kedushá, lo envuelven y lo dejan a un lado para entonces luego a veces lo entierran o a veces lo echan en la basura, pero la mayoría queman lo que es la jalá. Si olvidó apartar jalá de la masa antes de hornearla, puede hacerlo después del cocido del alimento. Y esto aplica para aquellos, por ejemplo, cuando en tiempos que no había pan judío, que se podía comprar lo que es pan gentil, que era pan de agua y harina solamente, como los panes franceses. eh, Normalmente se cortaba lo que es también la jalá de esta porción. El problema del pan, particularmente para la comunidad aquí en Miami y en España, mucho del pan hecho por gentiles, en particular en el mundo latino, un gran problema, aún el pan cubano, que tiene y contiene lo que es grasa de cerdo. Por lo tanto, ese pan está totalmente prohibido y no se considera como pan francés, que es solamente naturalmente de agua y de harina. También este precepto de Jalá incumbe a toda la persona judía, eh, hombre o mujer, pero se generalizó la costumbre de la que ama de casa es la que cumple esta mitzvah. Si ella es ausente, no hay posibilidad de esperarla, puede otra persona separar Jalá de su parte. Después de bendecir, separar la Jalá, a poner a quemar, las mujeres se cumplan esta mitzvah. Con todo cariño pueden decir esa hermosa oración. Señor del mundo, te agradezco con todo mi corazón por tu bondad en darme la oportunidad, el privilegio de cumplir el precepto de apartar Jalá. En tiempos en que nuestro pueblo vivía en su tierra, esta era ofrecida a los Kohanim, a fin de librarlos de la preocupación de mantenuación y permitirles dedicar toda la vida a enseñar a tu pueblo el camino de la santa ley. Hoy en día, lamentablemente, la casa no existe, no rigen las leyes de pureza, todo el pueblo está esparcido por los 4 puntos cardinales del mundo, y este valioso precepto no puede ser aplicado en forma original. Te ruego, oh Dios, te apiades de tu pueblo, sálvalo de todo mal, reúnelos de todos los confines de la tierra, y condúcelo a Sión, tu ciudad, y a Jerusalén, sede de tu santuario, a fin de que podamos ofrecer oración de tu servidora y dar mantenuación a todo Israel, a mi esposo y a mis hijos, con salud y bienestar, para cumplir con más fervor tus mandamientos. Amén. Esta es la oración que hace la mujer, la ama de casa. Muy bien, terminamos el capítulo 96. Ahora nos lanzamos de cambiando lo que es de cosas de alegría, como lo que es dando préstamos a los pobres, como también poniéndome su sol. Ahora vamos a ver el aspecto que es parte del ciclo de la vida del ser humano. Algunas reglas sobre el duelo. Cuando alguien muere. Y estamos preparándonos para las 3 semanas que ya pronto entra en lo que es la fiesta, no es fiesta, sino la conmemoración de la destrucción del templo, que comienza en el 17 de Tammuz y comienza de ahí en adelante una serie
de cambio de tono en cuanto a nuestra forma de conducir. Son algunas reglas que es muy parecido a lo que es un luto. Por lo tanto, déjame cubrir este capítulo para terminar este segundo volumen de Shulchan Aruch Yakut Yosef. Algunas reglas sobre el duelo de Midinei Abelut. 7 son los familiares por los que el Yehudí está obligado a guardar duelo. ¿Quién tengo que guardar duelo por? El padre, la madre, el hermano, la hermana, el hijo, la hija, la mujer por su esposo y el hombre por su esposa. El Abel, la persona que está de duelo, desde el momento de la sepultura hasta el séptimo día, tiene las siguientes prohibiciones: trabajar, bañarse, vestir, calzado de cuero, tener relaciones conyugales, rasurarse la barba, cortarse el pelo, hasta 30 días, sentarse en una silla normal. Solo puedo hacerlo sobre un banquete o un amojadón que no tengan de altura más de 25 centímetros de piso. Estudiar Torah y saludar. Debe rasgar su ropa en todo caso de familiares fallecidos por los cuales está obligado a guardar luto. Y en el mismo momento que hace, bendice con Shem Umalhut. Lo siguiente, Berajá, se dice, Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam Dayan ha-emet. El rasgamiento de la ropa debe realizarse de pie inmediatamente de acacido y deceso. En muchas comunidades acostumbramos a hacerlo después del entierro de familiar. Si ya pasó el día de la sepultura, no se rasgó su ropa ni dijo la verajá correspondiente, lo hace después diciendo la bendición sin Shem Umalhut. Quien no está obligado a rasgar su ropa no tiene autorización de hacerlo. Por supuesto, tampoco la tiene para decir la bendición Dayan Haamet. Está obligado a rasgar toda su ropa cuando se trata del padre o la madre, con excepción del saco o chaqueta, la camiseta o la sudadera y el talej katán. Tampoco es necesario rasgar el suéter que se viste en el invierno. Y es costumbre hacer el corte de la parte superior izquierda de la ropa, cerca de el corazón, descubriendo el corazón cuando es por los partes. Las mujeres también están obligadas a rasgar su ropa por los familiares mencionados en lo que hemos mencionado, sin decir uno y decir la bendición de Dayan Haemet. Después de rasgado, el vestido o blusa pueden cerrar el corte con un alfiler de seguridad, cuidando el recatamiento de la mujer. Y esto vamos a hablar porque el recatamiento es muy importante. Ahí se señala si una persona puede aún ser judío, por el recato. La costumbre de algunas mujeres de no rasgar su ropa por familiares fallecidos es contrario a la opinión de nuestros jajamim del Talmud. Por lo tanto, deben cancelarlas. Si también sostienen los grandes poskim de Shonim, primeros legisladores, lo que algún jajam puede indicar en contrario no debe tomarse en cuenta. A niños menores de bar mitzvah, con excepción de rasgar sus ropas, no les impone ninguna ley de abelut. Aun cuando la costumbre de Jerusalén es rasgarse las ropas en Hol HaMoed durante la semana de fiesta por el par de la madre, pero no por los demás familiares citados anteriormente. En los otros lugares debe indicarse que sí lo hagan en Hol HaMoed por los 7 familiares que hemos enumerado. Inmediatamente deben cambiarse las ropas rasgadas, puesto que en los días festivos de Hol HaMoed no se debe hacer duelo en forma notoria. Esto es cuando el deceso y la sepultura se produjeron estos días. Pero en el entierro se llevó a cabo por medio de un goim. En el mismo día de Yom Tov no se rasga la ropa ese día tampoco en Hol HaMoed. Después de la fiesta, comenzar los 7 días de duelo lo hacen. Con respecto a la bendición de Dayan Haemet, la dicen el día y el deceso, antes e inmediatamente después de la sepultura. Si pasó el día de entierro, no bendijeron, ya no lo hacen ni aún después de la fiesta a rasgar sus ropas. La costumbre de Jerusalén es que los hijos no acompañan el féretro de la para el sepelio, pero si lo hacen con la madre o la abuela. En un lugar donde no son tan estrictos en esto, todos los dolientes asisten a la inhumación del padre.
se continúan con esta costumbre también en la ciudad santa. No hay que impedirles con fuerza. Si los hijos son gente que entiende Torah y es factible explicarle que es no bueno para el alma del padre que los hijos los acompañan al ataúd. No hay que cambiar esa costumbre de Jerusalén y que hacen muchos, lo hacen con mucha delicadeza. En general es bueno en que en todo lugar acostumbre con esto como en Jerusalén. Si se le llama Onen, la persona doliente, así se llaman, Onen, antes de la sepultura familiar, después del entierro se denomina Abel. Abel es ya después del entierro, Onen antes del entierro. El Onen está exento de todos los preceptos de hacer la Torah por lo mismo. No dice la bendición de Hamotzi en comer pan en la oración, de gracia, de Berkat Hamazon, después de la comida, pero sí está obligado a lavarse las manos antes de comer sin decir la bendición a Netilat Yadayim. El Onen no está autorizado de recitar Kriyat Shema. Igualmente no se dice bendiciones matutinas, Berkat HaShahar. Si en embargo después del cepillo puede decir mientras que es día, incluyendo la bendición de Torah, ya es de noche, cuando advirtió que no había dicho, puede todavía hacerlo con excepción de bendición de la Torah, dado que con estas ya cumplió decir la verajá de Ahabat, Aolam y la oración de Arbit. El Onen está obligado a cumplir con los días de ayuno público, y si acaeció en la noche de Pesach, debe inclusive ir a reclinarse Seba durante el Seder, como está obligado de esa noche, puesto que la regla no rige la regla de Onen y Yom Tov. Si el deceso de familiar se produce en Shabbat, de esa oración nocturna Arbit, una vez comenzado el tiempo de Peleg Haminja, aproximadamente una hora antes del puesto del sol, también se recita Abdalá sobre el vaso de vino, siendo aún el de día, pero sin decir la bendición Boré More Haesh, puesto que todavía está prohibido encender o tocar el fuego. Una vez finalizada, rigen sobre él las reglas de Onen. Si el deceso de familiar se produjo la noche de Shabbat, lo correcto es que ya en el Shabbat comienza a recitar Kadesh por el alma del difunto, a pesar que todavía no se le da sepultura. Esto rige también para los días hábiles, especialmente una vez que la Hebra Kadisha se encarga del cuerpo. Algunas comunidades acostumbran a comenzar a decir Kadesh después del cepillo. La mujer no debe vestir en panteón durante los días de su ciclo menstrual. En vez acabados, esto está permitido aun cuando todavía no haya ido al mikvé o piscina ritual. De todos modos, lo más correcto y aconsejable es que las mujeres no visten para nada en el cementerio. Perdón, no visiten para nada el cementerio. Es una gran mitzvah llevar el cuerpo de una persona que falleció fuera de Israel para darle sepultura de la tierra santa. Estamos hablando, el anterior se refiere particularmente cuando está en su periodo, a la mujer, que no debe de visitar lo que es el cementerio durante ese tiempo. Una gran mitzvah llevar el cuerpo de una persona falleció fuera de Israel para darle sepultura en la tierra santa. Únicamente cuando el difunto expresó su duelo claramente, o al contrario no deben hacerlo. Para mí, que me entierren en la tierra de Israel, si es todo posible. Está permitido que al Cohen impurificarse asistiendo al cepillo y de algunos de los familiares enumerados en el párrafo 1, y está obligado a los Kohanim visitar a unas tumbas de los Tzadikim, como el Kever Rachel, Meharad, Hamachpelam, cuando es necesario introducirlo bajo al mismo techo y que cubre la tumba. Cuando es aire libre, como la mayoría de los cementerios, puede acercarse a una distancia no menos de 2 metros de la lápida más cercana, teniendo cuidado de no estar cobijándose bajo el mismo árbol que cubre la tumba próxima. En la casa de los Avilim, recuerda que es ciudad después del cepillo, durante los 7 días de duelo se cambia el texto final a la tierra de bendición Birkat Hamazon. En lugar de Bonei Yerushalayim debe decir Menachem Sion Binyan Yerushalayim, y no hay que innovar diciendo Menachem Abelim Ubenei Yerushalayim. Y en Shabbat no debe demostrar duelo, dice la bendición en la forma habitual. Bueno, vamos
continuar con terminando estos asuntos, quien está de duelo por los padres debe recitar Kadesh durante el primer año, exactamente a cumplirse 11 meses, se interrumpe durante una semana, y esto es con referencia a los Kadishim de la Tefilá, y luego continúa diciendo hasta cumplir el año. De ahí en adelante todo el que aumenta en decir Kadesh por sus seres queridos es alabado, especialmente el Kadesh al Israel que recita después de un estudio de Torah. También en el aniversario del fallecimiento del pardo, la madre, uno debe un moral, debe decir Kadesh, y acostumbra a recitarlo a partir de la oración de Arbit correspondiente a la noche de Shabbat, anterior a la fecha, cuando esta tarde cae a la mitad de la semana, hasta el día del aniversario incluido. Así es correcto actuar. En el aniversario de Shabbat, comienzo de Shabbat, anterior hasta el Shabbat, el aniversario incluido. Cuando el hijo es apto, digno, aceptado por el público, por supuesto sabe recitar la tefilá como Hazán. Es bueno que lo haga, dado que en esto es más beneficioso para el alma del difunto que el propio Kaddish. Un niño de menor de Bar Mitzvah que dice Kaddish por la elevación del pardo, la madre, si es que los Kaddishim de la tefilá, que son obligatorios, debe el Hazán o de otra persona de los presentes recitar Kaddish junto con él palabra por palabra. Pero si se trata de un Kaddish opcional, puede el niño Abel recitarlo solo. Debe decir Kadesh Tekabel también en la casa de los dolientes. Igualmente dicen Birkat Kohanim todos los párrafos de Tefilá, como los Korbanot, Zehu, Mekomam, Yosha, etc. Cuando el propio Abel es Cohen, no debe bendecir Birkat Kohanim durante los 7 días y sale fuera del recinto durante el transcurso. En cambio, Shabbat, también el Abel Cohen, es decir, el que está de duelo, después que hubo ya enterrado a su ser querido, sube a la plataforma para decir Birkat Kohanim, aun cuando hay en un lugar otros Kohanim para hacerlo. Quien está de duelo por par de madre, es importante que también durante los 7 primeros días pueda fungir como Hazán por la elevación del alma del pardo, la madre de uno. Pero si está de duelo por otros familiares, no ordena como Hazán dentro de los 7 días de duelo, solo si no hay quien lo sabe hacer y funge como Hazán. La costumbre sefaradí es que cuando el Abel es Hazán, oficial de la comunidad, aceptado por todos los orantes, él sube a la teiba, inclusive en los días de Rosh Hashanah y Yom Kippur, y también la oración de Musaf. El estudio se acostumbra a realizar al cumplirse 30 días del deceso. Puede adelantarse para el día 29 en la tarde, continuando a algo más de la noche del 30 después de Minjá y Arbit. También cumplirse el año es factible adelante el estudio, comenzando en la tarde, prosiguiendo después de Minjá de Arbit en la noche, que corresponde a la fecha de aniversario. Si la fecha de Yortzeit, que es el aniversario, recae en Shabbat o Yom Tov, es conveniente adelantar el estudio. Asimismo, se acostumbra a ayunar en ese día. El recayó en Shabbat, aconsejable adelantar el ayuno del día jueves. Correcto, aconsejable ayunar el día anual del fallecimiento del pardo, la madre de uno. Igual en la fecha del deceso de Surdab. Sin embargo, si esto provocó o provoca, debe cancelar para aparte de su estudio de Torah. Es preferible que no ayune. Es bueno que al decir Hashkabah, responsa en favor al mismo del difunto y lo haga recordando en el nombre del fallecido y de su madre, fulano de tal, fulana de tal. Debe ser el nombre de acuerdo como era conocido por la mayoría de la gente. Si no era conocido por su nombre en hebreo, todos llamaban por su nombre en el idioma local, en español e inglés, como Allen o Guillermo, así nombradlo en la oración de Hashkabah en la ciudad de donde lo conocieron. En el día de Yortzeit es bueno visitar la tumba de los antepasados y puede pedir al alma del difunto que interceda por él en el cielo, principalmente cuando este fue un tzadik. Y vas a ver que no se está orando al difunto, sino al alma que ya falló, pidiéndole a Dios. Y algunos acostumbraban a reunirse junto a las tumbas de los tzadikim el día de Yortzeit y estudiar Torah, todo en conjunto por la elevación de sus almas. No obstante la importancia de este acto, los sefardim no llevaron a la práctica esta costumbre. Los sefardim no hacen esto. Si no hay minyan junto a la tumba y no deben recitar Kaddish, de todas maneras se lo dicen, no debe de contestar amén. Si la fecha del aniversario del pardo, la madre, ocurre en la mitad de la semana, preferible subir a la Torah como maftir de Shabbat anterior del día de aniversario, el Yortzeit.
y debe optar por la aliyah de maftir antes de la mashlim, dado el maftir leer el párrafo de haftarah. Y dice la bendición, la misma muy importante para la elevación de su alma y difunto. Si el aniversario cae exactamente Shabbat, lo correcto es que lea la Haftarah en ese mismo día y ser posible que también suba a la Torah como maftir de Shabbat. Anteriormente, todo esto ocurre cuando sabe leer Haftarah sin omitir palabras o letras con la dotonada original de cada comunidad. Queda claro que hay que escapar de todo tipo de discusión a tal punto de aconsejable privarse de subir la Torah antes de provocar pleitos, Hasbe Shalom, especialmente en esos días de Yosei del par del mar de uno. Se acostumbran encender un ner, una luz de aceite en la casa del fallecimiento durante los 7 días por elevación del alma. De acuerdo a la ley, también cumple con este propósito encendiendo un foco eléctrico especial. Es bueno donar gastos de la luz eléctrica del Beit Hamidrash, el Beit HaKnesset, donde se estudia, puesto que el Leilus Nishmat, por la elevación del alma del que descansa en paz. También es correcto encender Ner Neshama en la casa del difunto, a pesar de que éste falleció en el hospital. Acostumbra cubrir todos los espejos de la casa de Albel durante los 7 días de luto. Se cubre, no se ve la reflexión de uno. Entonces se hace con motivo de los orantes que no se enfrentan a los espejos. Si la oración no se llevan a cabo en la casa de Abel, no es necesario cubrirlos. Hay quienes acostumbran no tomar ningún objeto de la casa de Abel durante los 7 días, pero quienes no es supersticioso no necesita fijarse en esto. El Abel no puede comer ningún alimento de su propiedad hasta que después de haber tomado Seudá Habraá. Esta es realizada al regresar del sepelio y consiste regularmente en huevo y pan. Puede si tomar té, café de su propiedad antes de Seudá Habraá, pero está prohibido comer algún guisado o huevo, inclusive sin pan. Abel, dentro de los 7 días de duelo, está prohibido de estudiar Torah, ya que está escrito en Pekudei Hashem Yesharim Mesamchel Lev, las órdenes de Hashem son rectas, alegran el corazón. Y Abel tiene prohibido alegrarse. No obstante, puede fijarse en algún capítulo de Gemara donde trata de las reglas de duelo. Es muy importante contar en la casa de Abel, narración del Talmud de Midrash, principalmente cuando se hace en homenaje por la elevación del alma fallecido, para hacer ganar un sehut en público reunido. También en Shabbat, en la semana de duelo, tiene prohibido de Abel estudiar Torah, pero en cuanto el hecho de no hacerlo denota la vista de la gente que está guardando luto. Los Jajamín prohibieron que todos aquellos que demuestran duelo a los ojos del público. Sin embargo, le está permitido leer Perashat Targum, pero sin la explicación de Rashi. Está permitido a Abel leer Tekun Lel o Shana Rabbah en público la noche anterior de Simchat Torah. Finalizando los 7 días, se le está permitido a Abel bañar todo su cuerpo con agua caliente y puede vestirse de ropa limpia en mediodía séptimo, una vez que se levanta de su duelo. Acostumbra a levantarse del duelo y el 7º día, después de la oración de Shaharí por la mañana, se aplicó así una de las reglas de Shulchan Aruch, que considera una parte del día como todo. Esto se llama Mitzat Hayom Kehulo. Un Abel, por el par del mar de uno, con más razón, por los demás familiares, puede cortarse el pelo y rasurarse su barba el día 30 a partir del deceso y después que se reclamen sus amigos. Pero si estos reclaman antes de lo ocurrido los 30 días, por ejemplo en la noche del 30 días, y el reclamo no tiene ningún efecto, debe esperar hasta que cumplirse los 30 días. Si está de duelo por el par de la mar de antes de cumplir los 30 días de unos Yamim Tovim, días festivos, los de Israel, no puede cortarse el pelo ni rasurarse su barba la víspera del día festivo, inclusive cuando también los amigos de los reclamen, puesto que se necesita que transcurren 30 días. Cuando existe una gran necesidad en esto y algunos se aligeran, permite rasurar la barba en la víspera de Yom Tov, fundamentalmente en aquellos lugares donde dejarse la barba provoca desprecio y mucho sufrimiento en el Abel, y en general todo depende en el lugar del tiempo. Actualmente no existe ningún problema de este tipo, por lo tanto es factible de cumplir los 30 días estrictamente. Dios terminará para siempre con la muerte y borrará las lágrimas de todos nosotros.
Y así sea, así terminamos este segundo volumen del Yakut Kitzur Shulchan Aruch, Yakut Yosef. Y para la próxima, Dios mediante, vamos a comenzar a ver las diferentes fiestas del año y las leyes correspondientes de acuerdo al Shulchan Aruch. Le doy gracias y por favor que tengan una buena semana y también no se olviden de su contribución mensual a los caminos de Israel y aquellos que quieren aportar para el fondo de lo que es Gamaj, para poder quedar aquí, aquellos que desean y necesitan préstamos. Si no hay fondo, no hay habilidad o obligación de dar. Es por eso que estamos tratando de crear de nuevo y de pagar a aquel que prestó a esta familia judía. Le decimos un Shalom Alejem para esta semana y nos veremos, Dios mediante, esta noche, el domingo, con las clases de judaísmo básico que estamos tocando la fiesta de Yom Tov. Shalom, shalom.